Bien, saludos estimados amigos. El día de hoy vamos a trabajar con el taller del modelamiento matemático aplicado a la epidemiología. En esta oportunidad nosotros vamos a utilizar un software, que es básicamente de uso en simulaciones para algunos eventos. Pues de pronto vamos a utilizar este aplicativo para finalmente simular algunas situaciones epidemiológicas que nos podría ayudar a nosotros a resolver algunos problemas que se puedan presentar en cuanto a situación de salud se refiere. Pues bien, también esto del modelamiento matemático es un aspecto muy importante, pues, ¿no? Repito una vez más, si acaso tuviésemos casos de cólera, pues de pronto en función a los principios epidemiológicos, nosotros necesitaríamos realizar la identificación de casos, cuántos casos están apareciendo, etcétera, para finalmente determinar los recursos necesarios e orientar los recursos que se demandan, médicos, medicinas, etcétera, para finalmente erradicar este mal. Pues no, pero de pronto con el modelamiento matemático nosotros podemos reducir esta aparición de casos. Nosotros podemos sin necesidad de estar haciendo encuestas, estar realizando visita de casa por casa, nosotros podemos simular cuántos casos se presentarían de la enfermedad o de la patología que nosotros estemos estudiando, para finalmente orientar los recursos y así mismo nos ayudaría a controlar y estar preparados ante un escenario de una epidemia o de un brote. Pues bien, para ello es necesario tener algunos conceptos. Epidemiología, es el estudio básicamente de la distribución de enfermedades que son susceptibles. Otro concepto que nosotros vamos a utilizar. Los susceptibles son personas, ¿saben? Se puede utilizar como personas o entes que van a estar en contacto con un agente infeccioso, básicamente que van a poder contraer la enfermedad. ¿Sí? El caso de infección es cuando una persona ya adquiere una determinada enfermedad. Recuperado es cuando una persona ha vencido la enfermedad, o finalmente también puede ser considerado como una persona que ya en un estado crónico ha fallecido. Entonces esos conceptos los tenemos que tener en claro. El otro concepto vendría a ser expuestos, pues que es toda persona que está en contacto con una persona que posee la enfermedad. ¿Está bien? Bien, el modelamiento matemático en base a la dinámica de transmisión, sus principios básicos, trata de que una persona es susceptible, finalmente estudia el estadio de infección y finalmente el periodo de recuperación. De pronto esta forma de determinar la dinámica de transmisión de una enfermedad lo vamos a trabajar a través de las ecuaciones diferenciales. Pues de pronto las ecuaciones diferenciales son un poco complicadas al momento de desarrollarlas. Entonces, para ello necesitaríamos coger algunos software para finalmente simular los casos, ¿sí? Y finalmente hallar algunas tendencias, algunas curvas que nos ayuden casualmente a predecir el evento que nosotros deseamos. En este caso estamos nosotros estudiando un modelo de simulación cuando no hay presencia de hechos vitales. Podemos nosotros inclusive si pudiéramos incluir hechos vitales como nacimientos, defunciones por la enfermedad, pues de pronto el modelo matemático, el modelo de las ecuaciones diferenciales, que sería un poco complicado desarrollar, ¿no? Como lo estamos observando aquí en la presentación. Bien, vayamos a simular un caso, ¿sí?, de un modelo de hechos vitales, ¿está bien? Pero sin incluir
la dinámica poblacional, sin incluir los nacimientos, sin incluir las defunciones. Pues de momento ingresamos al software Stella. Es un software de simulación, y para ello vamos a trabajar con unos bloques, bueno, son unos stocks que se utilizan para determinar ventas, almacenes, etcétera. En este caso nosotros vamos a utilizar esta herramienta para finalmente darle una aplicación más al sector salud. ¿Ves? Entonces, si me siguen, podemos nosotros incluir el stock y vamos a crear el grupo de, pues a esto lo voy a llamar el grupo de susceptibles, que van a ser las personas que van a estar en contacto con la enfermedad. ¿Está bien? Susceptibles. ¿Sí? Bien. Vamos a crear también al otro grupo, que van a ser las personas que van a sufrir la infección de la enfermedad. ¿Está bien? Vamos a crear otro grupo, sí, que van a ser las personas que van a lograr vencer la enfermedad. En este caso vendrían a ser los recuperados. ¿Está bien? Muy bien. Bien. Introduzcamos un flujo. Vamos a introducir nosotros un flujo, ¿sí?, para determinar cómo va a surgir el cambio de la dinámica poblacional. En este caso, si nosotros observamos nuestra ecuación diferencial, nosotros estamos observando que los susceptibles, ¿sí?, frente a la presencia de alguna patología o de alguna enfermedad, van a tender a disminuirse. O sea, si tuviéramos 10 personas que puedan estar propensas a sufrir una enfermedad y el incremento de la enfermedad es al 0.01, entonces tendríamos un caso, tenemos una presencia de un caso por la enfermedad, ¿cierto? Entonces, si esto lo aplicábamos en el tiempo, podría ser 1, 2, 3, 4, entonces la población de susceptibles va a ir disminuyendo. O sea, prácticamente ya tenemos un caso de que la enfermedad se está propagando y habría más casos de presencia de este mal, ¿no? Entonces para determinar casualmente las salidas, usamos esta herramienta que es el flujo. Entonces, en este flujo voy a indicarle que va a ser el caso de la salida, de los casos de susceptibles. ¿Está bien? Entonces, estaba revisando una publicación que hizo la Dirección General de Epidemiología de mi país, el Perú, donde aplicaba una simulación parecida. Entonces, de pronto voy a coger estos valores que me sugería para poderles explicar el caso práctico. Sí, entonces para ello voy a incluir el flujo, voy a incluir el conector, ¿sí? Voy a incluir el conector, ¿está bien? Sí, y voy a realizar las conexiones. Entonces voy a decir que este conector va a ser la tasa de transmisión de la enfermedad, ¿sí? Tasa de transmisión de la enfermedad. Entonces colocamos ahí tasa de transmisión de la enfermedad, ¿sí? La tasa de transmisión, bueno, esta tasa de transmisión, voy a simular los casos, voy a asumir que la tasa de transmisión de la enfermedad es de 1.42 personas. ¿Sí? 47. Ya está. Ahora voy a suponer que voy a tener una población de 1500 personas en una determinada localidad. Entonces la población de susceptibles, pues, y bueno, y solamente a periodos iniciales voy a tener que 15 son las personas infectadas. Entonces tendría 1485 personas que van a quedar como susceptibles, debido a que 15 han sufrido o están infectados o tienen la enfermedad. Pues de pronto, como recién estamos en el periodo de transmisión de la enfermedad, no vamos a tener ningún recuperado. Entonces, si ponemos los recuperados, tendría que tomar el valor de 0. ¿Está bien? Porque todavía no iniciamos con la cadena de transmisión de la enfermedad. Pues bien, entonces si nosotros revisamos nuestro modelo, tendríamos que la población de susceptibles va a disminuir en función de la tasa de transmisión. La población por cuánta, o sea,
repito, va a disminuir en función de la tasa de transmisión, los susceptibles y por cuántas personas han sido infectadas. Entonces, vamos a definir ese modelo casualmente. Para ello usamos los conectores para determinar cómo es la interacción. Entonces los susceptibles van a tener que salir en función de del cambio. Esto vendríamos a poner tasa de cambio de susceptibles. Tasa de cambio de susceptibles también. Tasa de cambio de los susceptibles. ¿Sí? Y la tasa de cambio de susceptibles va a estar en función del periodo o de la tasa de transmisión de la enfermedad. ¿Sí? Y esta tasa de transmisión de la enfermedad también va a estar relacionada en función al número de personas que son infectadas. ¿Está bien? De pronto entonces hacemos nuestro modelo según nuestra fórmula de ecuaciones diferenciales. Nos dice que es menos la tasa de transmisión por la población de susceptibles y la población de infectados. Entonces vamos a escribir esa fórmula. La tasa de transmisión, sería menos la tasa de transmisión multiplicado por la población de susceptibles y multiplicado por la población de infectados. Entonces, como ven, nosotros estamos definiendo nuestro modelo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Pues muy sencillo, casual, hacer esta simulación a periodos iniciales. Repito, para este modelo epidemiológico o este modelo de simulación epidemiológica no estamos incluyendo hechos vitales, no estamos incluyendo los nacimientos ni las defunciones. Recuerden que la población pues es dinámica, siempre se van a registrar nacimientos y asimismo se van a registrar defunciones. Por ejemplo, si hablamos del cólera, la población va a ir naciendo, pues cuando llega un periodo de infección, si no recibe el tratamiento, se va a identificar también casos de defunciones. Entonces también en el periodo de infección, pues entonces tendríamos también defunciones. Bien, simplemente le vamos a dar OK y ya nuestra formulita queda definida ahí. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Sí? En este caso de infección o enfermedad, ¿sí? Lo voy a poner aquí enfermedad. Estoy poniendo la enfermedad. Enfermedad, bien. De pronto este video está siendo también grabado y pues lo voy a publicar al canal, o sea, de pronto no se preocupen, señores. Entonces vamos a nosotros hacer la conexión de susceptibles, ¿sí? Entonces la población que estaba propensa a sufrir el mal, bueno, en algún momento va a llegar a contraerla, entonces ahí tendríamos nosotros la transmisión de esta enfermedad, ¿no? Pues de pronto de susceptibles están pasando a un periodo de enfermedad. ¿Está bien? Y aquí vamos a nosotros a tener también la presencia de una tasa de infección. Vamos a poner ahí la tasa de infección. Vamos a tener la tasa de infección, ahí ponemos la tasa de infección. Entonces, ¿cómo va a ser el flujo? Los susceptibles van a tener que pasar en algún momento a ser infectados, ¿no? Y estos enfermos, disculpen, estoy introduciendo mal el flujo, y estos susceptibles en algún momento, entonces estoy estableciendo el flujo de susceptibles, pasan a ser enfermos o infectados. ¿Está bien? De pronto entonces esta tasa, ¿sí? De pronto esta tasa de infección, pues la voy a colocar un valor de 0.14, ¿sí? 286, asumo que es la tasa de infección, es bien baja la tasa de infección de esta enfermedad, y bueno, de pronto lo voy a tener que unir a ello. Asimismo, la tasa de transmisión de la enfermedad, pues para que finalmente los susceptibles lleguen a tener esta enfermedad a un periodo. Pues de pronto entonces la fórmula de cómo nosotros vamos a determinar en base a las ecuaciones diferenciales para establecer al grupo de susceptibles puedan finalmente ser infectados o poder contraer la enfermedad,
va a ser según nuestra plantilla. Si nosotros observamos, es la tasa de transmisión de la enfermedad por la población de susceptibles, por la población de infectados, menos la tasa la tasa de infección de la enfermedad por la población infectada. Ahora por la población infectada. Bien, nos vamos a la estela y definimos ello. Pues. Entonces aquí lo tenemos. Entonces decíamos que va a ser la tasa de transmisión de la enfermedad multiplicada la población de susceptibles, multiplicada la tasa de, disculpen, le puse 2, por la tasa de infección o de enfermedad, y a ello le voy a quitar también la tasa de transmisión por la población de infectados. Ok, ya está, y simplemente le damos ok. ¿No? Bien. Ahora, entonces, esta población, en el caso de que nosotros no estamos incluyendo el tema de hechos vitales, esta población en algún momento no siempre va a estar sufriendo esta enfermedad, sino en algún momento va a pasar al periodo de recuperación. Entonces, estos enfermos pasarán a ser recuperados, lograron vencer la enfermedad. Entonces, esto sería, pues aquí le voy a poner tasa de cambio de infección, ¿está bien? Tasa de cambio de infección, tasa de cambio de infección, voy a ponerle acá, la tasa de cambio de infección, y aquí estaríamos nosotros hablando de la tasa de cambio de recuperados, ¿está bien? Muy bien, entonces ya tenemos ahí los casos, ¿ve? Entonces la tasa de recuperados está relacionada siempre a la tasa de infección y pues, ¿sí? Y siempre las poblaciones tienen que estar unidas en función del flujo, de cómo va orientando el ingreso y la salida de nuestro flujo. Pues de pronto observamos ahí, entonces ya tendríamos nosotros que diseñar nuestra función. Pues si nosotros observamos nuestro modelo de ecuación diferencial, habiendo resuelto esto, dice que los cambios en los recuperados va a depender de la tasa de infección por la población de infectados. Entonces vamos a definir ello, pues será la tasa de infección por la población de enfermos. Bueno, aquí voy a ponerle por cuestiones de artificio nada más, voy a añadir la población de recuperados, pues ya estos lo voy a multiplicar por 0 para que nuestra fórmula no sufra ninguna variación para finalmente tener los casos. Bien, y le damos OK, pues ya tenemos ahí nuestro flujo de simulación. Me voy acá a RUMSPEC, el espectro, para finalmente definir el periodo que yo quiero evaluar. Vamos a evaluar cómo sería a 70 días, cuál sería el periodo y cómo se presentaría en los casos sin ninguna intervención del sector salud en la aparición de nuevos casos. O sea, a 70 días cómo estaría presente la enfermedad. Le voy a poner OK, voy a insertar una gráfica para determinar ello. Pues le voy a dar, simplemente le voy a anclar y voy a jalar los datos. Voy a jalar los susceptibles, voy a jalar los enfermos y la población recuperada. Simplemente hago clic, pues un periodo de 70, y ahí tengo la curva epidemiológica. Si ustedes observan, cuando no tengo ninguna intervención del Estado, la población de susceptibles va a disminuir. ¿Esto qué implica? Que la enfermedad sin intervención del sector salud va a empezar a disminuir. O sea, básicamente la población va a empezar a enfermar. Y más o menos hasta un periodo 2 o un periodo 3 o un punto de corte 3, entonces la población ya empieza a recuperarse. Pues de pronto tendríamos que ver este punto de interacción al periodo 2, que donde ya nosotros observamos que la población empieza a tener una mejoría, o sea, la enfermedad llega a su punto más alto, o sea, llega al punto pico, y donde finalmente empieza el descenso de la presencia de estos casos. Bien, espero que esta pequeña sesión de clase
haya sido de mucha utilidad para ustedes y finalmente puedan ustedes utilizar todas las herramientas informáticas disponibles y aplicarles y darle la aplicación al sector donde ustedes se encuentren laborando. Pues en este caso, a la consulta que se nos hiciera de cómo nosotros de cómo simular los casos epidemiológicos utilizando las ecuaciones diferenciales. De pronto lo hemos solucionado sin entrar a muchos cálculos matemáticos, utilizando este programa de simulación Stella. Hasta pronto, señores. F10.